A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Radio Universidad Veracruzana presenta. Estás en Somos, el podcast que lleva los derechos humanos a tus oídos. Cada vez son más las noticias de graves violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros del ejército. Para Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el modelo que coloca a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad es insostenible y transgresor de los derechos humanos. La especialista, con reconocimiento nacional e internacional en materia de derechos humanos, dictamina: el ejército debe dejar las calles y regresar a los cuarteles. Bueno, el tema que hoy nos conecta y permite que podamos hacer esta entrevista con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia es precisamente relacionado con el ejército realizando labores de seguridad pública. Mencionar que a casi una década de la implementación del modelo de seguridad que propuso el expresidente Felipe Calderón, digamos que centra la actuación de las Fuerzas Armadas realizando funciones de seguridad, específicamente en un combate frontal al crimen organizado, narcotráfico y digamos las actividades ilícitas que de esto emanan. La primera pregunta que quisiéramos formularle es: ¿qué podemos reflexionar sobre este modelo? Esta década nos ha dejado muchas enseñanzas, reflexiones y también mucho dolor, porque creo que lo que sucede es que hay una falta de contrapesos y de gobernabilidad del ejército por parte de las autoridades civiles. Los militares ven objetivos y no ven personas. Una primera cuestión que hay que tener en cuenta: que los militares no están preparados para la seguridad pública. En todo enfrentamiento donde participan las Fuerzas Armadas junto con las policías o solos, muy probablemente se producen muertos y heridos, pero muy superior de una de las partes, y es posible que estemos ante un excesivo uso de la fuerza. Es decir, hay más muertos civiles que de las Fuerzas Armadas, ya sean militares o policías. Esto también ha sido motivo de investigación de varias universidades y especialistas, ¿no? Y para comentar esta mala práctica tenemos el caso de un académico de la Universidad de Río de Janeiro que se llama Ignacio Cano, que ha desarrollado lo que ha llamado como el índice de letalidad, donde muestra esta desproporcionalidad entre las Fuerzas Armadas y las de los civiles. Entendiendo esta desproporcionalidad, cada vez son más los casos de graves violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas castrenses, ya sea de la Secretaría de Marina o de la Secretaría de la Defensa Nacional. Algunos ejemplos, haciendo un memorial histórico reciente, nos dice que casos como el de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Ostula, por mencionar algunos, es donde el ejército muestra la desproporcionalidad que usted nos comenta. Díganos, ¿es sostenible mantener este modelo que tiene el ejército en las calles? De ninguna manera es sostenible. Yo creo que la ciudadanía ya no aguanta más esta situación. Por ello es importante el trabajo que realizamos las organizaciones civiles, que de alguna manera analizamos el fenómeno, pero también por otro lado se documentan y se denuncian casos graves de violaciones a los derechos humanos, y hablamos de verdad de casos graves de violaciones a los derechos humanos, y estos han sido denunciados en instancias internacionales, ya sea con el relator de tortura, el relator de ejecuciones extrajudiciales y los comités especializados de tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas, pero también documentando y denunciando estos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la Organización de Estados Americanos. Es decir, que estamos haciendo uso
del derecho internacional y también de la denuncia a nivel internacional, justamente porque este modelo no es sostenible y porque el ejército no está preparado para la seguridad y requerimos un modelo totalmente distinto donde el centro sean las personas. El modelo actual está dañando a la sociedad. Requerimos de un cambio pronto. Si bien la lucha contra el narcotráfico es importante, no tiene por qué ser implementado sin diseñar una estrategia que permita realmente investigar el narcotráfico, quiénes son los que están involucrados, pero no dañar a la sociedad y no cometer graves violaciones. Aún con esto que nos comenta, es decir, la presión internacional, el actual régimen, digamos comandado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha decidido mantener a las Fuerzas Armadas en las calles. Los resultados parecen ser los mismos. Ahora 7 civiles de la comunidad La Calera en Zacatecas, la mayoría de estos menores de edad, fueron presuntamente ultimados por miembros del ejército. Yo le preguntaría, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, ¿cómo debemos entender el caso La Calera? ¿Qué similitudes y qué diferencias guarda con otros casos que ya mencionamos en una pregunta anterior? Sí, mira, algo que me gustaría señalar primero es que ¿por qué el presidente Enrique Peña Nieto sostiene al ejército como parte de las fuerzas que deben de estar en las calles? Yo creo que primero es porque no le tiene confianza a las policías y le tiene más confianza a los militares y que no hay una coordinación tampoco entre las diferentes instancias, entre lo que es a nivel federal, local y municipal. Y eso hace que en una manera desesperada, pues manda al ejército a las calles como uno de las últimas instituciones que cree que pueden ser garantía para combatir el narcotráfico y establecer un ámbito de, digamos, seguridad, ¿no? Creo que eso no le ha funcionado y tal es el caso de La Calera en Zacatecas, donde efectivamente hubo una desaparición, primero, de 7 entre niños y jóvenes que fueron desaparecidos por los militares y posteriormente fueron encontrados sin vida. ¿Cuál es la diferencia con los otros casos? Que estos militares, 4 militares, sí fueron detenidos, están siendo investigados y fueron sancionados por el fuero civil por los delitos de desaparición forzada y homicidio, porque no había otra manera ya de esconder el asunto ni de decir que no habían sido, ¿no? Las circunstancias los obligaron a aceptar que ejecutaron a los jóvenes por confundirlos con narcotraficantes, pero además porque también tenían que dar una señal ante otros casos graves que también has mencionado al inicio de esta conversación, con el caso de Tlatlaya y Ayotzinapa, Apatzingán y Ostula, es que aquí fue muy claro, evidente la participación del ejército, pero también tenía que dar una señal como, sí, yo también pongo orden con los militares, ¿no? Y entonces sí voy a hacer que estos sean juzgados. Y todos los militares que han participado en todas las otras situaciones tendrían que pasar también por ser investigados y sancionados por el fuero civil. Siguiendo con el caso Calera, que es un caso, digamos, paradigmático, también, como usted ya lo comentó, representa un caso de desaparición forzada primero, después de una ejecución extrajudicial, que además involucra a menores de edad, y que también involucra una supuesta relación de estos jóvenes con actividades del crimen organizado, específicamente del trasiego y consumo de drogas. Este caso manifiesta la estrategia de Enrique Peña Nieto para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Su estrategia es que los militares combatan de manera frontal al narcotráfico, pero no lo hace de una manera coordinada tampoco con las otras instancias.
aunque insisto, no tiene por qué hacerlo porque no están capacitados para ello. Tampoco queremos decir que el ejército tiene que ser capacitado para tenerlos en las calles, porque entonces tendríamos otro modelo de seguridad basado en la militarización, y eso nos llevaría a experiencias que hemos tenido en América Latina, donde justamente no son los mejores elementos para poder proteger a las personas. Y preocupa aún más que Enrique Peña Nieto también le otorgaba a la Sedena y a la Marina acciones de prevención del delito y contra las adicciones. Eso lo dijo en un acto público. Yo no sé si eso ya está plasmado en algún documento. Entonces cada vez les dan más funciones que no están señaladas en lo que es la función original, lo cual nos lleva a pensar que, por un lado, no le tienen nada de confianza a las policías estatales, locales, municipales, y que solo le queda el ejército y la marina para hacerlo. Pero ya nos dimos cuenta que, además de que no están capacitadas, cometen graves violaciones a los derechos humanos. Lo que tendría que hacer el Ejecutivo es reorganizar el modelo de seguridad, donde la ciudadanía sea el centro y que realmente haya una confianza, que la ciudadanía recupere la confianza en la policía. Tal vez el pronunciamiento, o se lo pregunto, el pronunciamiento es por regresar al ejército a los cuarteles. Sí, sin duda alguna, y eso está establecido en sentencias de la Corte Interamericana. Por ejemplo, en el caso de Inés y Valentina, mujeres que fueron violadas por elementos del ejército en el estado de Guerrero, la sentencia por parte de la Corte Interamericana señala toda una serie de puntos en donde obliga al Estado a que ya no se cometan más violaciones por parte de los militares. Es decir, que hay un problema aquí, que no se sabe cómo atacar el problema del narcotráfico, el consumo de la droga, en fin, ¿no? El Ejecutivo no sabe qué hacer, no sabe cómo proteger y respetar los derechos de las personas. Muchas gracias, Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Desde luego un tema importantísimo que se le tendrá que dar seguimiento en la agenda de los derechos humanos y también en la agenda de gobernabilidad y de seguridad pública. Es un tema vital, es un tema que requiere la participación del análisis y de la discusión para formar estos contrapesos. Necesitamos que la ciudadanía también se organice como parte de los contrapesos de la política del gobierno de Enrique Peña Nieto en cuestiones de seguridad. Creo que estamos viviendo una situación bastante complicada y difícil y parecería que no tenemos una salida. El Ejecutivo finalmente es el responsable de darnos esa salida y darnos seguridad a la ciudadanía. Esto fue Somos. En las voces te acompañamos María José y Manuel. Y en la edición Yoxan. Escúchanos la próxima semana en Radio V en 1550 AM o en www.v.mx/radio. También puedes descargar este podcast en iTunes para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. Este podcast es realizado por el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana, en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.